Cuando Rafael llegó a la pequeña finca en el campo, no imaginaba encontrar a Isabela en esa situación. La mujer a la que había dejado hace años por su ambición sin límites, ahora cultivaba la tierra con sus propias manos, criando al hijo sola. Pero lo que descubriría en los días siguientes sobre la verdadera razón del divorcio lo haría dudar de todo lo que había construido y del costo real del éxito que tanto anhelaba. El motor del auto de lujo por fin se apagó después de horas de viaje por el camino de tierra. Rafael se quedó quieto en el asiento del conductor, con las manos temblando mientras agarraba el volante, mirando a través del parabrisas la pequeña finca rural que cambiaría su vida para siempre. La llamada que había recibido esa mañana anterior aún retumbaba en su mente como una pesadilla. Una voz desconocida, una enfermera del Hospital Central San Lucas, informando sobre un accidente que involucraba a una mujer llamada Isabela Santos y a un niño. El nombre había golpeado a Rafael como un rayo. Isabela, su exesposa, la mujer que había intentado contactar docenas de veces años atrás y que él, cegado por la ambición, había ignorado por completo. La señora está estable, pero pidió específicamente que llamáramos a este número. Dijo que era urgente hablar con Rafael Andrade sobre el hijo. La enfermera había explicado. ¿Hijo? La palabra aún resonaba en su pecho como una bomba a punto de estallar. Durante todo el viaje hasta el pequeño pueblo del interior, Rafael había intentado prepararse para cualquier escenario, pero nada podría haberlo preparado para la revelación que lo esperaba. Isabela había dado la dirección de esta finca rural, diciendo que era donde vivían, donde él encontraría las respuestas que buscaba. Rafael bajó del vehículo con piernas flojas y caminó hacia la reja de madera rústica. La finca era sencilla, pero bien mantenida, con árboles frutales alineados en filas y un huerto que mostraba años de esfuerzo. Una casa modesta destacaba en el centro del terreno, pintada en tonos claros que reflejaban el sol de la tarde. El sonido de voces infantiles llegó a sus oídos, viniendo de la parte trasera de la casa. Rafael siguió el ruido rodeando el edificio principal, y lo que vio lo hizo detenerse en seco, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Un niño jugaba solo en un área con pasto, armando algo con bloques de madera. Incluso de lejos, incluso sin haber visto a ese chavo antes, Rafael supo de inmediato quién era. Las similitudes eran innegables, la forma del rostro, la postura concentrada, hasta la manera en que inclinaba la cabeza cuando pensaba. «Dios mío», murmuró Rafael, sintiendo que las piernas le fallaban. El chavo notó su presencia y levantó la mirada. Ojos oscuros, inteligentes, curiosos, una versión infantil de sus propios ojos de Rafael. «Hola», dijo el niño con naturalidad. «¿Estás buscando a alguien?» Rafael abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba frente a frente con su propio hijo, un hijo cuya existencia le habían ocultado durante años. «Estoy buscando a Isabela», logró decir Rafael. «Es mi mamá. Está descansando porque se lastimó ayer», explicó el chavo con una seriedad prematura. «¿Eres doctor? Vinieron unos doctores aquí hoy». «No, no soy doctor. Me llamo Rafael». «Qué nombre chido. Yo me llamo T. Santos». Santos, el apellido de soltera de Isabela. Otro golpe fuerte para Rafael, que se dio cuenta de que su propio hijo ni siquiera llevaba su apellido. «T es un nombre muy bonito», dijo Rafael, acercándose despacio. «¿Cuántos años tienes?» «8». «Cumplo 9 el próximo mes», respondió T orgulloso. «Mamá va a hacer una fiestecita solo para nosotros dos, como siempre. 8 años». La cuenta era clara y devastadora. Isabela había descubierto el embarazo justo después del divorcio y Rafael había perdido cada momento importante de la vida de su hijo. El nacimiento, los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros días de escuela. «T, ¿puedo preguntar? ¿Sabes algo de tu papá?» El rostro del chavo se puso pensativo.
Mamá dice que es una persona muy importante que tuvo que viajar lejos para trabajar. Dice que me querría mucho si me conociera. Las palabras fueron como puñaladas en el corazón de Rafael. Isabela había creado una historia que lo protegía sin vilipendiarlo, manteniendo viva la posibilidad de amor paternal mientras explicaba su ausencia. ¿Y te gustaría conocer a tu papá?, preguntó Rafael con la voz casi inaudible. T consideró la pregunta con una seriedad sorprendente para un niño. Creo que sí, pero también tengo miedo. ¿Y si no le gusto? ¿Y si no soy el tipo de hijo que quería? Rafael sintió lágrimas formándose en sus ojos. T, cualquier papá se sentiría honrado de tener un hijo como tú. ¿Cómo lo sabes? Porque pareces ser amable, listo y cuidas bien de tu mamá. Esas son las cualidades más importantes que una persona puede tener. En ese momento, una voz familiar llegó desde la casa. ¿Con quién estás hablando, mi amor? Rafael se volteó y vio a Isabela acercándose despacio, claramente aún recuperándose de las heridas del accidente. Llevaba un vendaje en la frente y cojeaba un poco, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, se detuvo por completo. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Por largos segundos simplemente se miraron. Años de dolor, arrepentimiento y amor no resuelto fluyendo entre ellos como una corriente eléctrica. «Rafael», susurró ella, y aún herida, aún claramente impactada, había una dignidad inquebrantable en su postura. «Isabela», respondió él, con la voz cargada de emociones que no podía identificar. T miró entre los dos adultos, notando la tensión repentina que había invadido el ambiente. ¿Se conocen? Sí, mi amor, dijo Isabela suavemente, sin quitar los ojos de Rafael. Rafael y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¡Qué padre! Entonces son amigos. La pregunta inocente resonó en el aire como una acusación. Rafael miró a Isabela pidiendo permiso en silencio para responder. Ella dudó visiblemente antes de asentir, casi imperceptiblemente. «Fuimos casados, T», dijo Rafael con gentileza. «Tu mamá y yo fuimos casados hace muchos años». El chavo abrió los ojos de par en par. ¿Casados? ¿Cómo? «Como mamá y papá». «Sí, como mamá y papá». Te procesó la información por un momento. Luego preguntó con la lógica devastadora de la infancia. «Entonces, ¿conoces a mi papá?» Rafael miró profundamente en los ojos de su hijo, sus propios ojos, y sintió como si el mundo se derrumbara y se reconstruyera al mismo tiempo. «T», dijo con la voz temblando, «yo soy tu papá». El silencio que siguió fue absoluto. T miró a Rafael, luego a Isabela, intentando procesar una información que cambiaría su vida para siempre. «¿Mi papá de verdad?», preguntó finalmente con voz pequeña y confusa. «Sí, pero ¿por qué nunca viniste a verme antes?». La pregunta simple fue más devastadora que cualquier acusación compleja que Rafael hubiera enfrentado en su carrera empresarial. «Porque no sabía que existías», admitió Rafael, con lágrimas ahora corriendo libremente. «Y esa es la mayor tragedia de mi vida». T se volteó hacia Isabela, buscando confirmación. «Mamá, ¿es verdad?». Isabela se acercó y se arrodilló al lado de su hijo, ignorando el dolor de las heridas. «Es verdad, mi amor. Rafael es tu papá, porque no sabía de ti». Isabela cerró los ojos por un momento, claramente luchando con emociones complejas. «Porque cuando estabas creciendo en la panza de mamá, tu papá y yo tuvimos problemas muy serios y no pude contarle de ti, pero ahora lo sabe», te dijo, con la capacidad infantil de encontrar simplicidad en situaciones complejas. «Ahora lo sabe». Isabela asintió. Rafael se acercó despacio y se arrodilló también, quedando a la altura de su hijo. Sé que esto es muy confuso y asustador. Sé que soy un extraño para ti, pero quiero que sepas que desde el momento en que supe de tu existencia, te convertiste en lo más importante de mi vida. ¿Más importante que tu trabajo?». La pregunta golpeó a Rafael como una puñalada. «Mucho más importante. ¿Y ahora te vas a quedar?». Rafael miró a Isabela buscando alguna guía.
Ella estaba llorando en silencio, claramente dividida entre proteger al hijo y lidiar con sus propias emociones devastadas. «Quiero quedarme», dijo Rafael honestamente. «Quiero conocerte. Quiero aprender a ser tu papá. Pero esa es una decisión que tu mamá y tú necesitan tomar juntos». Te miró entre los dos adultos. Luego dijo con la sabiduría sorprendente de un chavo que había crecido viendo a su mamá enfrentar dificultades sola. «Creo que las familias deben intentar estar juntas cuando pueden». «¿Y tú, Isabela?», preguntó Rafael suavemente. «¿Qué piensas?». Isabela se levantó despacio, claramente peleando una batalla interna. «Rafael, necesitas entender. No puedes simplemente entrar en su vida ahora y luego desaparecer cuando te canses de jugar a la familia. Tella ha pasado por suficiente inestabilidad. No voy a desaparecer, lo prometo». «¿Cómo puedo confiar en tu promesa? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me ignoró por completo cuando más lo necesitaba?». La acusación estaba cargada de años de dolor y resentimiento. Rafael sabía que merecía cada palabra, pero también sabía que necesitaba luchar por la oportunidad de conocer a su hijo. «Porque esta vez es diferente», dijo simplemente. «Esta vez sé qué es lo que realmente importa». Isabela lo estudió por largos momentos. «Rafael, si te quedas, si te permito ser parte de su vida, necesitarás entender que te viene primero, siempre, antes de tus negocios, antes de tu carrera, antes de cualquier cosa. Lo entiendo completamente. Y si me decepcionas, si decepcionas a mi hijo, no habrá segunda oportunidad». «No los decepcionaré», dijo Rafael, y por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo una promesa que realmente pretendía cumplir. T se acercó a Rafael, estudiando su rostro con curiosidad infantil. «Te pareces a mí», observó. «Tú te pareces a mí también». Rafael sonrió a través de las lágrimas. «¿Puedo llamarte papá?». La pregunta rompió completamente las defensas emocionales de Rafael. «Si quieres, papá», probó la palabra, sonriendo tímidamente. «Es raro, pero chido». Rafael miró a Isabela, que observaba la interacción con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. «Isabela», dijo suavemente, «sé que tengo mucho que probar. Sé que no merezco esta oportunidad, pero si me lo permites, quiero dedicar el resto de mi vida a compensar los 8 años que perdí». «No se trata de compensar el tiempo perdido», respondió ella. «Se trata de estar presente a partir de ahora. Entonces estaré presente». Esa tarde Rafael hizo algo que no hacía desde hace 15 años. Llamó a su asistente y canceló todas las reuniones de la semana. Por primera vez en su vida adulta, algo era más importante que los negocios. «Te», dijo, «¿qué tal si me muestras tu colección de piedras que mencionaste? Tengo mucho tiempo para aprender sobre todo lo que te gusta». El rostro del chavo se iluminó. «¿En serio? Tengo 47 piedras diferentes. Cada una tiene una historia especial». Mientras T corría emocionado hacia la casa, Rafael e Isabela caminaron despacio detrás de él. «Rafael», dijo ella bajito, «necesito que entiendas. Nuestra vida aquí es sencilla. No tenemos lujos, no tenemos privilegios. Si pretendes ser parte de ella, tendrás que aceptar nuestra realidad». «¿Nuestra realidad?», repitió Rafael, saboreando las palabras. «Me gusta cómo suena eso. No será fácil. T tiene sus rutinas, sus necesidades específicas. Es un chavo brillante, pero también sensible. Ha perdido mucho por no tener una figura paterna, entonces es hora de que gane una». Isabela dejó de caminar y lo miró directamente. «Rafael, ¿por qué estás realmente aquí? ¿Por qué ahora?». «Porque recibí una llamada del hospital sobre tu accidente, y la enfermera mencionó que habías pedido que me llamaran, por primera vez en años. Alguien me dijo que era importante, no para cerrar un negocio o firmar un contrato, sino porque un niño necesitaba a su papá. Y eso fue suficiente para que dejaras todo y vinieras hasta acá. Fue más que suficiente. Fue una revelación». Cuando entraron a la casa, Rafael fue impactado por la simplicidad acogedora del ambiente.
Muebles funcionales, bien cuidados, fotografías de Isabela y té por las paredes, plantas en todos los rincones. Era un hogar de verdad, algo que su departamento de lujo nunca había sido. El cuarto de té era una explosión de creatividad infantil, dibujos pegados en las paredes, libros apilados en estantes improvisados y en una mesita la famosa colección de piedras organizada con precisión obsesiva. «Esta es mi piedra favorita», dijo T, sosteniendo con cuidado una pequeña roca con vetas doradas. «La encontré en el arroyo atrás de nuestra casa. Mamá dice que puede tener pirita. Es hermosa», Rafael dijo tomando la piedra delicadamente. «¿Puedo preguntar cómo empezaste esta colección?» «Mamá me enseñó. Ella estudió sobre piedras en la universidad antes de que yo naciera». Rafael miró a Isabela sorprendido. «¿Estudiaste geología?» «Por 2 años», respondió ella, evitando su mirada. Antes de que otras prioridades aparecieran, Rafael entendió inmediatamente. Isabela había dejado sus estudios para criar al hijo de él. Otra capa de sacrificio que él nunca había conocido. «Papá», dijo T, probando la palabra de nuevo. «¿A ti también te gustan las piedras? Estoy aprendiendo a que me gusten». Rafael sonrió. «¿Puedes enseñarme sobre cada una durante la próxima hora?» T explicó con entusiasmo sobre cada piedra en su colección. Rafael observó fascinado no solo las rocas, sino la pasión genuina del chavo, su capacidad de organización, su sed de conocimiento. Era como ver una versión mejor de sí mismo, toda la inteligencia y determinación, pero templada con amabilidad y curiosidad pura. «Té», llamó Isabela desde la cocina. «¿Qué tal si preparamos una cena especial para tu papá?» «¿Puedo ayudar a cocinar también?», preguntó Rafael, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Sabes cocinar?», preguntó Té impresionado. «La verdad, no muy bien», admitió Rafael, «pero me gustaría aprender». Durante la cena sencilla, una comida casera preparada con ingredientes del propio huerto, Rafael observó la dinámica extraordinaria entre madre e hijo. Isabela no solo criaba a T, lo educaba con paciencia infinita, respondía a cada pregunta con seriedad, celebraba cada pequeña conquista. «Papá», dijo T de repente, haciendo que Rafael se alertara. «¿Vas a dormir aquí hoy?» Rafael miró a Isabela, claramente en territorio desconocido. «Eso depende de tu mamá. Creo que sería apropiado que te quedes en la posada del pueblo», dijo Isabela diplomáticamente. «Pero puedes volver mañana para el desayuno si quieres». «Quiero sí», Rafael respondió de inmediato. «¿Y mañana puedes enseñarme sobre tu trabajo?», te preguntó. «Mamá dijo que tienes una empresa importante». Rafael dudó. ¿Cómo explicar a un chavo de 8 años que había pasado toda su vida construyendo un imperio empresarial que ahora parecía completamente sin sentido? «Tengo una empresa, sí, pero creo que prefiero aprender sobre tu trabajo primero, sobre cómo cuidar el huerto, sobre cómo encontrar piedras especiales, sobre cómo ser una buena persona». T se rió encantado. «Yo no trabajo, soy chavo». «Entonces, quizás puedas enseñarme cómo ser chavo de nuevo», dijo Rafael, y se dio cuenta de que estaba siendo completamente sincero. Más tarde, cuando Rafael se preparaba para ir a la posada del pueblo, T lo abrazó espontáneamente. «Papá», susurró, «estoy feliz de que vinieras». «Yo también, hijo, yo también». Afuera de la casa, Isabela lo acompañó hasta el auto. «Rafael», dijo, «hoy fue un buen comienzo, pero necesito saber qué pretendes hacer con tu vida en la ciudad, con tu empresa». «Honestamente no lo sé aún, pero sé que cualquier decisión que tome, T será la prioridad. ¿Y si tu empresa no puede funcionar contigo dividiendo tiempo?» Rafael miró de vuelta a la casa sencilla donde vivía su hijo, luego al cielo estrellado que nunca había parado para observar en su vida urbana. «Entonces, quizás sea hora de descubrir qué significa realmente el éxito». Esa noche, solo en el cuarto de la posada sencilla, Rafael llamó a su asistente. «Marcia, necesito que reorganices mi agenda de los próximos meses. Voy a trabajar a distancia por un tiempo indefinido». «Señor Andrade,
pero tenemos la junta con los inversionistas de la constructora Atlas la próxima semana. Remárquenla para dentro de un mes. Y Marcia, si algún negocio es tan urgente que no puede esperar, quizás no sea el tipo de negocio que debamos hacer. Rafael colgó el teléfono y se acostó, pero el sueño no llegó. Su mente giraba con la magnitud del cambio que había ocurrido en solo un día. Había descubierto que era papá, que había perdido 8 años de la vida de su hijo, que la mujer que amaba había construido una vida entera sin él, pero había algo más perturbando su paz. La forma en que Isabela había reaccionado cuando mencionó no saber de té, había algo en sus ojos que sugería que la historia era más compleja de lo que parecía. Y cuando habló de otras prioridades que la hicieron dejar la geología, Rafael había detectado una amargura que iba más allá de simplemente tener un hijo para criar. Algo había pasado durante esos años perdidos, algo que Isabela aún no había contado. Y Rafael sospechaba que cuando descubriera toda la verdad, entendería que su negligencia había costado mucho más que solo tiempo perdido con el hijo. A la mañana siguiente, cuando regresara para el desayuno, Rafael estaba decidido a descubrir no solo cómo ser un papá, sino cómo reparar daños que quizás fueran mucho mayores de lo que imaginaba. Rafael regresó a la finca a la mañana siguiente, cargando una mezcla explosiva de esperanza y terror. Había pasado la noche entera despierto, alternando entre la euforia de haber descubierto que era papá y el pavor de que pudiera arruinar todo de nuevo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de T preguntando por qué nunca había aparecido antes. Cuando estacionó frente a la reja, notó que había otro vehículo en el lugar, un sedán oscuro que parecía fuera de lugar en ese entorno rural. Su estómago se apretó con una sensación de mal augurio. T corrió a su encuentro antes de que siquiera bajara del auto, con la energía irrefrenable de un chavo emocionado. «Papá, ¿regresaste de verdad? Mamá dijo que quizás cambiaras de idea durante la noche». La observación inocente cortó profundo en Rafael. Claro que Isabela dudaría de su permanencia. Él la había decepcionado tantas veces antes. «Prometí que volvería y siempre cumpliré mis promesas para ti», dijo Rafael, arrodillándose para estar a la altura de su hijo. «¿Siempre?», preguntó T con seriedad. «Siempre». Caminaron juntos hacia la casa, T hablando emocionado sobre los planes que había hecho para mostrarle a papá todos sus lugares favoritos en la finca. Pero cuando se acercaron a la cocina, Rafael oyó voces alteradas viniendo del interior. «No puedes simplemente aparecer en nuestra vida después de 8 años y esperar que todo sea como tú quieres». La voz de Isabela estaba cargada de emoción. «Isabela, no entiendes la situación completa», una voz masculina respondió. Una voz que Rafael reconoció de inmediato y que hizo que su sangre se helara. Era su papá. Rafael se detuvo bruscamente, sosteniendo a T de la mano. «Hijo, ¿qué tal si juegas en tu cuarto por unos minutos? Los adultos necesitamos hablar, pero yo quería mostrarte». T empezó a protestar. «Luego, lo prometo, ahora necesito resolver algo importante». Algo en el tono de Rafael debió alertar al chavo, porque obedeció sin más preguntas, corriendo hacia la casa. Rafael respiró hondo y entró por la puerta de la cocina. La escena que encontró lo dejó sin palabras. Mauricio Andrade, su papá, estaba sentado a la mesa de la cocina como si fuera el dueño del lugar, con una carpeta de documentos abierta frente a él. Isabela estaba de pie, claramente agitada, con los brazos cruzados en una postura defensiva. «Rafael», dijo su papá, levantándose con esa sonrisa controlada que siempre usaba en negociaciones difíciles. «Qué bueno que llegaste. Podemos resolver esto en familia». «¿Resolver qué?», preguntó Rafael. Pero una parte de él ya sabía que estaba a punto de descubrir algo devastador. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Protegiendo los intereses de la familia», respondió Mauricio calmadamente. «Como siempre lo he hecho». Isabela miró a Rafael con una expresión que mezclaba ira y algo que parecía traición. «¿Lo sabías?».
No lo sabías. Sabías que ellos están detrás de todo esto. ¿Detrás de qué? ¿De qué están hablando? Mauricio suspiró y gesticuló para que Rafael se sentara. Hijo, hay algunas cosas que necesitas saber sobre cómo llegamos hasta aquí. No. Isabela explotó. Él no tiene derecho a contar esta historia. Me mintió durante años. Rafael miró entre los dos, sintiéndose como si estuviera en medio de una bomba a punto de explotar. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Siéntate, Rafael. Su papá dijo con esa autoridad que siempre lo había intimidado. Es una plática larga. Prefiero quedarme de pie. Mauricio abrió la carpeta y sacó varios documentos. Muy bien, Rafael. Hace 5 años contratamos a un investigador privado para descubrir por qué estabas tan inestable emocionalmente. Inestable. Habías bajado 15 kilos, estabas trabajando 20 horas al día, no respondías llamadas familiares. Tu mamá estaba preocupada de que estuvieras usando drogas o enfrentando problemas psiquiátricos. Rafael sintió una punzada de culpa. Realmente se había convertido en una persona obsesionada con el trabajo después del divorcio, usando la empresa como forma de evitar lidiar con sus emociones. El investigador descubrió que Isabela había intentado contactarte múltiples veces después del divorcio. Mauricio continuó ignorando la mirada fulminante que ella le dirigía. Descubrimos que estaba embarazada y que tú aparentemente te habías negado a escuchar. Yo no me negué. Rafael explotó. No lo sabía. Lo sabemos ahora, pero en ese entonces pensamos que estabas siendo irresponsable. Rafael se volteó hacia Isabela. ¿Por qué no me contaste de esos intentos de contacto? Porque tu familia me pidió que no lo contara, gritó ella, con lágrimas de ira corriendo. Vinieron a mí cuando te tenía 3 años. Dijeron que estabas pasando por problemas personales serios y que descubrir sobre un hijo solo empeoraría tu situación. La revelación golpeó a Rafael como un golpe. ¿Hicieron qué? Tu papá apareció en mi departamento. Isabela continuó, con la voz temblando de emoción, con documentos médicos falsos diciendo que estabas en tratamiento psiquiátrico por depresión severa. Dijo que descubrir sobre ti podría llevarte al suicidio. Rafael se volteó hacia su papá con una furia que jamás había sentido. ¿Hiciste eso? ¿Me mentiste a ella sobre mi salud mental? Hicimos lo que creímos mejor para todos. Mauricio respondió sin mostrar remordimiento. Realmente estabas en un estado deplorable, y ella estaba criando al niño en condiciones precarias. Entonces, decidieron manipular nuestras vidas. Decidimos ayudar. Mauricio corrigió. Ofrecimos a Isabela una solución que beneficiaría a todos. ¿Qué solución?, preguntó Rafael, aunque sospechaba que no quería oír la respuesta. Isabela se sentó pesadamente en una silla, pareciendo derrotada. Compraron esta finca y crearon un personaje ficticio, el señor Eduardo, un actor contratado que fingiría ser un anciano solitario necesitando clases particulares de matemáticas. ¿Un actor?, repitió Rafael incrédulo. Un actor muy convincente, dijo Mauricio con un orgullo perturbador. Antonio Vasconcelos, jubilado del teatro. Creamos toda una historia de vida para él. Documentos falsos de propiedad, hasta vecinos que confirmarían su historia. Rafael se sentó despacio, intentando procesar la magnitud de la manipulación. ¿Durante cuánto tiempo duró esto? 5 años. Isabela susurró. 5 años en que creí haber conquistado nuestra independencia a través de mi propio trabajo y dedicación. ¿Y el señor Eduardo murió para el papel el año pasado?, explicó Mauricio casualmente. Le dijimos a Isabela que le había dejado la finca en testamento. Nunca sospechó, porque Antonio realmente desarrolló cariño por ella y T durante esos años. Destruyeron 5 años de su vida con una mentira. Rafael gritó, levantándose abruptamente. «Salvamos 5 años de su vida», rebatió Mauricio. Estaba viviendo en un departamento infestado de ratas, trabajando 3 empleos diferentes, apenas logrando pagar las cuentas. T empezaba a tener problemas en la escuela por falta de estabilidad, y eso les daba derecho a manipular nuestras vidas. Nos daba derecho a proteger a nuestro nieto. Mauricio explotó.
finalmente perdiendo la compostura. Tú habías abandonado a tu propia familia por una empresa. Te estabas matando de trabajar, ignorando a todos los que te querían. Alguien tenía que actuar. El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos contenidos de Isabela. Rafael la miró y vio a una mujer completamente destrozada, no solo por la revelación, sino por años de vivir una mentira que ahora se derrumbaba. Isabela, dijo suavemente, ¿nunca sospechaste nada? Algunas cosas parecían raras, admitió entre lágrimas. El señor Eduardo siempre sabía información sobre T que yo nunca le había contado. Tenía recursos financieros que no cuadraban con su historia y tenía algunas manías y expresiones que me recordaban a ti. Porque Antonio estudió a Rafael durante meses, dijo Mauricio con orgullo enfermizo. Vio videos de entrevistas, estudió tus maneras, incorporó algunos de tus gestos subconscientemente. Son unos monstruos, dijo Rafael con la voz cargada de asco. Manipularon a una mamá desesperada, privaron a un niño de conocer a su papá, me robaron 8 años con mi hijo, salvamos a ese niño de tener un papá inestable. Mauricio gritó de vuelta. ¡Papá! La voz pequeña y asustada vino de la entrada de la cocina. T estaba parado ahí, claramente habiendo oído parte de la discusión acalorada. Sus ojos estaban muy abiertos y había lágrimas empezando a formarse. El silencio que siguió fue devastador. Todos los adultos se dieron cuenta al mismo tiempo de que un chavo inocente había oído cosas que no debería haber escuchado. T, querido, dijo Isabela levantándose rápido y yendo hacia él. Deberías estar en tu cuarto. ¿Por qué todos están gritando?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué mamá está llorando? ¿Y quién es ese señor? Rafael miró a su papá con una ira que jamás había sentido. Papá, creo que es mejor que te vayas ahora. Rafael, no terminamos de hablar. Sí, terminamos. Y si no sales de la finca en los próximos 5 minutos, llamaré a la policía. Mauricio recogió sus documentos con movimientos bruscos. Estás cometiendo un error, Rafael. Estás destruyendo la estabilidad que construimos para este niño. La estabilidad que construyeron estaba basada en mentiras, y la que vas a ofrecer estará basada en ¿qué? Tú ni siquiera sabes cómo ser papá. La acusación golpeó a Rafael como un tiro, porque llevaba una verdad dolorosa. Pero miró a T, que observaba la discusión con ojos asustados, y sintió una determinación que nunca había experimentado. Voy a aprender, dijo simplemente. Voy a aprender a ser el papá que él merece. Mauricio salió azotando la puerta, dejando un silencio tenso en la cocina. T se acercó a Rafael, claramente confuso y asustado. Papá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué estaba gritando contigo? Rafael se arrodilló frente a su hijo, intentando encontrar palabras adecuadas para una situación imposible. Ese hombre es mi papá, T, tu abuelo. ¿Mi abuelo? Los ojos de T se abrieron de par en par. Tengo un abuelo. Sí, lo tienes. Y una abuela también. ¿Por qué nunca vinieron a conocerme? La pregunta inocente fue como una puñalada en el corazón de Rafael. ¿Cómo explicar a un chavo de 8 años que sus propios abuelos habían manipulado su vida durante años? Es complicado, hijo. A veces los adultos toman decisiones que creen que son buenas, pero que terminan lastimando a las personas. Como cuando no viniste a verme porque no sabías de mí. Exactamente como eso. Te procesó la información con esa seriedad prematura que Rafael estaba aprendiendo a reconocer. ¿Y ahora querrán conocerme? Rafael miró a Isabela buscando guía. Ella se había sentado de nuevo y parecía estar en shock. No sé, T, pero sé que cualquier decisión sobre eso la tomaremos juntos. Tú, yo y tu mamá. ¿Juntos?, preguntó T. Y había esperanza en su voz. Juntos. Rafael confirmó. Isabela finalmente habló, su voz ronca de tanto llorar. Rafael, necesito procesar todo esto. Necesito entender qué es real en mi vida y qué fue manipulación. Claro, ¿cuánto tiempo necesitas? No sé. Tal vez
Tal vez deberías regresar a la ciudad por unos días, dejar que yo y T hablemos sobre todo esto. No. T protestó inmediatamente. Acaba de llegar, acaba de convertirse en mi papá. No puede irse ya. Rafael sintió que el corazón se le partía. T, tu mamá pasó por algo muy difícil hoy. Necesita tiempo para pensar. Pero, ¿y si no regresas? ¿Y si te vas para siempre como antes? No me voy para siempre, lo prometo. ¿Cómo puedo estar seguro? Rafael pensó por un momento. Luego se quitó el reloj caro que llevaba en la muñeca, un regalo de graduación que nunca se había quitado. ¿Ves este reloj? T asintió. Era de mi abuelo. Luego pasó a mi papá. Luego a mí. Un día sería tuyo. Quiero que te quedes con él ahora como garantía de que siempre regresaré. Pero es muy caro. T protestó. No es caro, es valioso, y tú eres más valioso para mí que cualquier reloj. Rafael puso el reloj en la muñeca pequeña de T, donde quedó completamente desproporcionado, pero el chavo lo miró como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Cuando regreses, te lo devuelvo. Cuando regrese, hablamos de eso. Rafael se levantó y miró a Isabela. ¿Cuántos días necesitas? 1 semana, dijo ella después de dudar. 1 semana para decidir cómo seguir adelante. 1 semana. Rafael asintió, aunque cada fibra de su ser protestaba contra la idea de alejarse de nuevo de su hijo. Se dirigió a la salida, pero T corrió detrás de él. «Papá, espera». Rafael se volteó y fue envuelto en el abrazo más intenso de su vida. Un abrazo desesperado de un chavo que acababa de encontrar a su papá y ya temía perderlo de nuevo. «No te olvides de mí», susurró T. «Imposible», susurró Rafael de vuelta. «Eres parte de mí ahora». Durante el viaje de regreso a la ciudad, Rafael llamó a su asistente e hizo algo que jamás imaginó hacer. Pidió que cancelara todos sus compromisos por el próximo mes. 1 mes entero, señor Andrade. Pero, ¿y la expansión de la empresa? ¿Y los inversionistas internacionales? Marcia, acabo de descubrir que tengo un hijo de 8 años. Acabo de descubrir que mi familia manipuló nuestras vidas durante 5 años. Cualquier cosa relacionada con negocios tendrá que esperar. ¿Un hijo? La sorpresa en su voz era palpable. Un hijo. Y si la empresa no puede sobrevivir 1 mes sin mi presencia constante, entonces quizás no sea el tipo de empresa que valga la pena tener. Esa noche, Rafael se sentó en la oficina de su penthouse, un ambiente que antes representaba su mayor orgullo y que ahora parecía frío y sin vida, e hizo una lista. Una lista de todo lo que necesitaba aprender para ser un papá real. Una lista de todas las formas en que pretendía reparar los daños causados por su familia y una lista de todos los cambios que haría en su vida para garantizar que nunca más perdiera momentos preciosos con su hijo. Pero lo que Rafael no sabía era que durante esa semana de separación, Isabela descubriría algo aún más devastador sobre la manipulación de su familia. Algo que cambiaría completamente el curso de sus vidas y forzaría a Rafael a tomar la decisión más difícil de su existencia. La verdad sobre lo que realmente había motivado a sus papás a esconder a T era mucho más oscura de lo que imaginaba. Y cuando Isabela descubriera esa verdad, Rafael entendería que reconquistar su confianza sería solo el comienzo de una batalla que probaría cada principio moral que poseía. Durante los 3 primeros días, lejos de la finca, Rafael se comportó como un animal enjaulado en su penthouse. Caminaba de un lado a otro en la oficina, incapaz de concentrarse en ninguna tarea, checando el teléfono obsesivamente en la esperanza de una llamada de Isabela. La empresa que antes consumía 20 horas de su día, ahora parecía irrelevante ante la ansiedad devastadora de estar separado del hijo que acababa de encontrar. Señor Andrade, Marcia, su asistente, intentó por 10ª vez esa mañana llamar su atención. Los documentos de la fusión con la constructora Atlas necesitan su firma urgente. Déjalos en el escritorio.
Rafael respondió distraídamente, sin siquiera mirar los papeles. Los revisaré después, señor. Son contratos por valor de 50 millones. Los inversionistas han estado esperando semanas. Rafael finalmente se volteó hacia ella y Marcia se asustó con la apariencia de su jefe. Había bajado de peso visiblemente en solo 3 días. Tenía ojeras profundas y una agitación nerviosa que nunca había mostrado antes. Marcia, ¿tienes hijos? La pregunta inesperada la confundió. Sí, señor. 2 hijos. ¿Has pasado un día entero sin verlos? Claro, cuando viajo por trabajo. ¿Y cómo te sientes? Marcia dudó, dándose cuenta de que pisaba terreno delicado. Los extraño, pero sé que regresaré a casa al final del día. Pues imagina pasar 8 años sin saber que existen, luego conocerlos por un día y tener que alejarte de nuevo. Rafael se sentó pesadamente en la silla ejecutiva. Imagina vivir con el miedo de que cuando regreses puedan haber decidido que no te quieren más en sus vidas. Marcia se quedó en silencio, finalmente comprendiendo la agonía que su jefe estaba viviendo. Los contratos pueden esperar unos días más, dijo Rafael simplemente. En este momento, nada es más importante que mi familia. Fue esa tarde cuando todo cambió de nuevo. Rafael estaba intentando forzarse a revisar reportes financieros cuando su teléfono sonó. No era Isabela, era un número desconocido. ¿Aló? Rafael Andrade, preguntó una voz masculina de edad avanzada. Sí, ¿quién habla? Me llamo Antonio Vasconcelos. Usted me conoce como señor Eduardo. Necesito platicar urgentemente. El nombre golpeó a Rafael como un rayo. ¿Tienes valor para llamarme después de lo que hiciste? Señor Rafael. Durante 5 años conviví diariamente con Isabela y T. Al principio era solo un trabajo, pero se convirtieron en mi familia. Cuando descubrí para qué realmente me usaban, empecé a documentar todo en secreto. ¿Cómo así documentar? Señor Rafael, soy actor hace 40 años. Aprendí a observar gente, a notar detalles que otros ignoran. Durante los últimos 2 años me di cuenta de que había algo mucho más siniestro pasando de lo que me contaron al inicio. ¿Qué tipo de cosa? No puedo hablar por teléfono. Necesito mostrar en persona lo que descubrí. Es sobre el verdadero motivo por el que sus papás me contrataron. Rafael dudó. Cada fibra de su ser quería rechazar cualquier cosa relacionada con esa farsa enferma, pero la urgencia en la voz de Antonio despertó una curiosidad perturbadora. ¿Dónde? Restaurante Villa Toscana a las 8 de la noche, mesa reservada a nombre de Eduardo Santos. Y señor Rafael, traiga a alguien de confianza. Lo que voy a mostrar es demasiado peligroso para mantener en secreto. A las 8 en punto, Rafael llegó al restaurante acompañado de Gabriel, el periodista que lo había entrevistado antes. Encontraron a un hombre de cabellos grises esperando en una mesa discreta al fondo del lugar, visiblemente nervioso y mirando constantemente alrededor. «Gracias por venir», dijo Antonio cuando se sentaron. «Sé que no merezco confianza después de lo que participé, pero lo que descubrí es más grande que mis errores. Entonces habla», dijo Rafael fríamente. Antonio sacó una carpeta pequeña del piso. Durante los 5 años representando al señor Eduardo, sus papás me daban instrucciones específicas sobre conversaciones que debía tener con T. Pensé que eran orientaciones educativas normales, pero no lo eran. Me di cuenta de que cada plática estaba cuidadosamente planeada para moldear su personalidad. Cuando empecé a cuestionar, me dijeron que era por el bien del niño, pero hace 2 años encontré esto. Antonio mostró fotografías de documentos. Conseguí acceso a la oficina de su papá durante una reunión. Estas son copias de reportes psicológicos detallados sobre T, elaborados por profesionales que él nunca conoció. Rafael examinó las imágenes y sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo hicieron evaluaciones psicológicas sin que Isabela supiera? A través de cámaras ocultas y micrófonos direccionales instalados en puntos estratégicos de la casa, no dentro de los cuartos. Eso sería fácilmente detectable.
pero en lugares que captaban conversaciones y comportamientos. Gabriel se inclinó hacia adelante, interesado profesionalmente. ¿Qué tipo de lugares? Dispositivos en el techo que captaban sonidos a través de las tejas, microcámaras en los postes de luz que filmaban las ventanas, hasta equipo en autos que estacionaban periódicamente en la finca. Por eso Isabela nunca sospechó, murmuró Rafael. La vigilancia era externa, exacto, y yo era el instrumento para confirmar las observaciones. Cada reporte que daba sobre comportamientos de T se correlacionaba con las grabaciones para crear un perfil psicológico completo. Gabriel tomaba notas rápidamente. ¿Cuál era el objetivo de esos análisis? Antonio dudó antes de responder. Al principio pensé que era preocupación de abuelos por el desarrollo del nieto, pero cuando vi los reportes completos, entendí que era mucho más calculador. ¿Cómo así? Estaban evaluando si sería adecuado como futuro heredero de la empresa. Inteligencia suficiente para ser útil, pero personalidad moldeable para aceptar control. Rafael se levantó bruscamente. Mis papás estaban tratando a mi hijo como un proyecto empresarial. Peor que eso, continuó Antonio, descubrí que no es la primera vez que hacen esto. Gabriel dejó de escribir. Explique mejor. Hay registros de casos similares en los últimos años, siempre involucrando niños de familias con potencial que por algún motivo perdieron la custodia a través de procesos judiciales cuestionables. ¿Cuántos casos? Por los documentos que logré ver, al menos 12 situaciones donde niños fueron separados de familias y colocados bajo tutela de personas ligadas a la Fundación Filantrópica Andrade. Rafael se sentó de nuevo, completamente aturdido. ¿Qué fundación? Nunca oí de eso. Es una organización que sus papás crearon hace 10 años, supuestamente para ayudar a niños necesitados. En realidad, es una fachada para una operación mucho más oscura. Gabriel se inclinó hacia adelante. Antonio, ¿tiene pruebas concretas de lo que dice? Tengo fotografías de documentos, pero no los originales. Durante 2 años, siempre que iba a la oficina para reuniones, aprovechaba momentos solo para fotografiar papeles relevantes. ¿Por qué lo hizo? Porque empecé a notar inconsistencias en las historias que me contaban y principalmente porque me encariñé genuinamente con Isabela y T. Cuando vi que eran solo piezas en un juego mucho mayor, decidí protegerlos de la única forma que podía. Rafael miró las fotografías de nuevo. Antonio, ¿dónde están los originales de estos documentos? En la caja fuerte de la oficina particular de su papá. Una caja fuerte a la que solo él tiene acceso. Entonces, no tenemos pruebas suficientes para denunciar legalmente. Tenemos algo mejor, dijo Antonio, sacando un pequeño dispositivo de la carpeta. Tenemos esto. Gabriel examinó el objeto. ¿Qué es? Un grabador digital, que durante los últimos 6 meses usé esto. Son grabaciones de charlas telefónicas de Mauricio platicando los detalles del plan con otras personas metidas en el asunto. Rafael sintió un chispazo de esperanza. ¿Charlas sobre qué exactamente? Sobre cómo manipular el proceso legal para quedarse con la custodia de T, sobre sobornos a jueces y trabajadores sociales, y, sobre todo, sobre qué piensan hacer con otros niños que ya están bajo el resguardo de la fundación. ¿Otros niños? Antonio tomó aire profundo. Señor Rafael, la Fundación Esperanza Infantil no es solo un albergue cualquiera. Es un lugar donde preparan a niños separados de sus familias para que, al crecer, sirvan a los intereses de gente poderosa. ¿De cuántos niños hablamos? Según los registros que vi, al menos 20 chamacos están ahorita en la fundación, todos sacados de sus familias, con procesos legales chuecos. Gabriel dejó de anotar por completo. Esto es tráfico de menores disfrazado de caridad. Exacto. Y T sería solo la víctima más reciente.
Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque ayer supe que mi contrato lo iban a cortar de forma permanente. Tu papá dejó claro que sabía demasiado como para seguir vivo. ¿Te amenazó directamente? Dijo que los actores viejos a menudo tienen paros cardíacos mortales, sobre todo los que no saben guardar secretos. Gabriel miró a Rafael. Hay que ir con la policía ya. ¿Con qué policía? Antonio soltó una risa amarga. La mitad de los delegados de la zona recibe lana de la fundación. El sistema está bien comprado. Rafael se puso de pie otra vez, dando vueltas en círculos. Entonces nos enfrentamos a una red de corrupción que va mucho más allá de mi familia. Mucho más allá, confirmó Antonio. Pero hay una esperanza. ¿Cuál? Las grabaciones que hice tienen nombres de todos los involucrados, cantidades de sobornos, fechas exactas. Es prueba suficiente para una investigación federal. Gabriel se animó. Podemos llevar esto a reporteros de investigación de nivel nacional, gente con recursos para enfrentar la corrupción sistemática. Pero primero, dijo Rafael, necesito proteger a Isabela y a T. Si mis papás se enteran de que tenemos estas pruebas, en ese momento el celular de Rafael sonó. Era Isabela, y su voz temblaba de pánico. Rafael, necesito que vengas ahora mismo. Pasó algo terrible. ¿Qué pasó? ¿Te está bien? Te está bien, pero Rafael, encontré aparatos raros alrededor de la casa y hoy llegaron papeles oficiales. Tus papás están metiendo una demanda para quitarme la custodia temporal de él. Rafael miró a Antonio, que asintió con seriedad. Isabela, ¿dónde estás ahorita? Estoy con T en la casa de mi vecina, doña Lucía. No me siento segura en nuestra casa, sabiendo que nos han estado espiando. No regreses ahí. Quédate donde estás hasta que llegue. Ya voy para allá, Rafael. La audiencia preliminar está puesta para la próxima semana. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo enfrentaremos juntos. Y esta vez tenemos las armas para pelear. Al colgar, Rafael miró a Antonio y a Gabriel. Ustedes dos vienen conmigo. Es hora de pasar de las pruebas a la acción. Rafael, dijo Gabriel, ¿entiendes que estamos declarando guerra a una organización que parece controlar todo el sistema legal? Lo entiendo, pero también sé que hay decenas de niños inocentes que dependen de que alguien tenga el valor de enfrentar a estos monstruos. Antonio guardó con cuidado todos los documentos. Señor Rafael, hay algo que aún no he dicho. ¿Qué? Tu mamá. Carmen no es tan ajena a la operación como parece. Rafael se detuvo en seco. ¿Cómo que no? En las grabaciones que hice hay charlas donde ella participa activamente en planes para separar a niños de sus familias. La revelación golpeó a Rafael como un puñetazo. ¿Mi mamá es cómplice activa según las pruebas que tienes? Sí, no es solo una esposa que hace como que no ve, es una participante consciente. Durante el camino a la propiedad, Rafael procesó la información con un horror creciente. No solo sus papás habían manipulado su vida y la de su hijo, eran parte de una operación sistemática que destrozaba familias enteras. Gabriel, dijo, quiero que empieces a investigar la Fundación Esperanza Infantil ya. Usa todos los recursos necesarios y, si intentan intimidarnos, documentamos también las amenazas. Es hora de sacar todo a la luz, pero lo que Rafael no sabía era que sus sospechas sobre su mamá eran solo parcialmente ciertas. La verdad sobre Carmen era mucho más complicada y dolorosa, y cuando la descubriera, entendería que la manipulación de su familia había empezado mucho antes de que T naciera. La batalla apenas comenzaba, y el precio de la verdad sería descubrir que algunas personas que amamos son capaces de maldades que nunca imaginaríamos. La casa de doña Lucía se convirtió en un refugio improvisado, donde Rafael, Isabela y T trataban de digerir la magnitud de las revelaciones. Durante toda la madrugada, revisaron las fotos de los documentos que Antonio había proporcionado, pero Isabela seguía en shock profundo, incapaz de aceptar por completo la realidad. 5 años, repetía obsesionada, mirando las imágenes de los reportes psicológicos.
5 años vigilada como rata de laboratorio. Isabela, dijo Rafael con suavidad, tienes que entender que no había nada que pudieras haber hecho diferente. Eran profesionales manipulando una situación imposible, pero yo debí haber notado algo. ¿Cómo no se da cuenta una madre de que están analizando a su hijo psicológicamente sin permiso? T dormía inquieto en su regazo, claramente afectado por la tensión constante de los adultos. Incluso dormido, apretaba fuerte el reloj de Rafael contra su pecho. «Rafael», dijo doña Lucía trayendo café fresco, «tienen que decidir rápido. No pueden quedarse aquí para siempre, y esa audiencia está a unos días». «Lo sé», respondió Rafael, estudiando las grabaciones de Antonio. «Pero necesitamos una estrategia legal sólida. No podemos llegar al juzgado con pruebas conseguidas de forma ilegal». Gabriel, que había pasado la noche investigando la Fundación Esperanza Infantil, levantó la mirada de su laptop. «Rafael, encontré algo heavy. La fundación lleva 10 años, pero solo en los últimos 5 empezó a recibir niños por procesos legales. ¿Qué cambió hace 5 años? Mauricio se volvió presidente del Consejo Deliberativo de la Fundación. Antes, de verdad era solo una organización de caridad normal. Isabela por fin dejó de ver los documentos. O sea que todo arrancó cuando T tenía 3 años, justo cuando tus papás supieron de él», confirmó Rafael. «La fundación se convirtió en la herramienta para expandir la operación. Pero ¿por qué crecer? ¿Por qué no solo controlar a T?» Gabriel mostró artículos de periódico que había encontrado, porque descubrieron que había mercado para eso. Familias ricas dispuestas a pagar un chorro de lana por niños con perfiles específicos. «¿Mercado?», preguntó Isabela, horrorizada. «No en el sentido clásico de tráfico», explicó Gabriel rápido, «más sofisticado. Familias que querían herederos con características específicas, pero que, por alguna razón, no podían tener hijos biológicos que cumplieran sus estándares». Rafael se levantó de golpe. «Mis papás se volvieron proveedores de niños a la medida para la élite». «Parece que sí. Y usaban el sistema legal para que todo pareciera legítimo». En ese momento el celular de Rafael sonó. Era un número desconocido, pero decidió contestar. «Bueno, Rafael», una voz femenina susurró. «Soy yo, Carmen». Rafael hizo señas para que los demás guardaran silencio. «Mamá, ¿dónde estás?» «En un teléfono público en el centro de la ciudad. No puedo usar mi celular porque Mauricio podría rastrearlo». «¿Por qué llamas?» Carmen dudó antes de responder. «Porque necesito contar la verdad sobre mi papel en todo esto». Rafael sintió un nudo en el estómago. «¿Qué papel, mamá?» «Durante años pensé que estaba ayudando a niños necesitados. Mauricio me dijo que la fundación rescataba a niños de familias disfuncionales y los ponía en hogares mejores. Y le creíste, quería creerle. Después de que te perdimos por tu obsesión con el trabajo, me sentía tan inútil. La fundación me dio un propósito». «Mamá, ¿qué hacías exactamente?» «Visitaba a los niños en la fundación, organizaba actividades educativas, iba a las juntas del consejo. Creía que era como una abuela para niños que necesitaban cariño». Rafael miró a Isabela, que seguía la charla con una expresión de incredulidad creciente. «¿Cuándo supiste la verdad?» «La semana pasada, cuando empezaste a hacer preguntas sobre T». Mauricio se puso como loco, hablando solo, planeando estrategias. Ahí escuché unas charlas telefónicas que me hicieron entender qué estaba pasando de verdad. ¿Qué tipo de charlas? Carmen empezó a llorar. Él hablando con abogados sobre cómo fabricar pruebas contra Isabela, negociando pagos a empleados del juzgado y, sobre todo, hablando de acelerar el plan para otros niños. Otros niños, Rafael. Hay al menos 15 chamacos en la fundación que fueron separados de sus familias en los últimos 3 años. Y Mauricio planeaba pasarles la custodia a familias específicas este año. Gabriel se acercó al teléfono. «Carmen, ¿tienes nombres, detalles concretos?» «¿Quién es este?», preguntó Carmen alarmada. «Es Gabriel, un periodista que nos está ayudando», explicó Rafael. «Mamá, puedes confiar en él.
Tengo algunos nombres, sí, y acceso a los archivos personales que Mauricio guarda en casa. Él cree que soy demasiado tonta para entender lo importantes que son esos documentos. Rafael sintió un rayo de esperanza. ¿Podrías fotografiar esos archivos? Podría, pero es muy arriesgado si él se entera. Mamá, hay niños inocentes sufriendo, familias siendo destruidas sistemáticamente. Lo sé, y me odio por haber sido parte de esto sin cuestionar, pero Rafael, tu papá contrató a gente muy peligrosa. Ayer lo escuché hablando con alguien sobre eliminar testigos incómodos. El corazón de Rafael se heló. ¿Hablaba de Antonio? No sé, pero dijo que no podía haber cabos sueltos cuando el caso de T llegara a juicio. Isabela se levantó, claramente nerviosa. Carmen, Rafael y T están en peligro. Todos lo estamos, y yo también. Si Mauricio descubre que estoy hablando con ustedes. Gabriel anotaba rápido. Carmen, ¿dónde están exactamente esos archivos en tu casa? En su oficina privada, en un archivero cerrado, pero tengo la llave porque el mes pasado me pidió que organizara unos papeles fiscales. ¿Te animarías a fotografiar todo? Carmen se quedó callada por largos segundos. Si lo hago, no hay vuelta atrás. Mauricio sabrá que fui yo. Mamá, dijo Rafael con suavidad, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que siga destrozando familias? ¿Que se lleve a T? ¿Pueden protegerme si traigo esas pruebas? Gabriel y Rafael se miraron. Podemos conseguir protección, dijo Gabriel. Tengo contactos en agencias federales que no están corrompidas por la corrupción local. Está bien, dijo Carmen al fin. Lo haré, pero necesito unas horas para esperar a que Mauricio salga de la casa. ¿Dónde nos vemos? En la fábrica vieja de telas, a la salida de la ciudad, a las 6 de la tarde. Y Rafael, tráete. Quiero conocer a mi nieto antes de que sea demasiado tarde. Después de que Carmen colgó, un silencio pesado llenó la sala. Doña Lucía fue la primera en hablar. ¿Están seguros de que pueden confiar en ella? Podría ser una trampa. Podría ser, admitió Rafael. Pero es nuestra única chance de conseguir pruebas suficientes para parar esto. Isabela abrazó a T más fuerte. ¿Y si es una trampa? ¿Y si estamos entregando a nuestro hijo directo a ellos? Entonces estaremos preparados, dijo Gabriel. Voy a traer refuerzos, gente que pueda protegernos si las cosas se ponen feas. Rafael miró a su hijo dormido y sintió una mezcla de miedo y decisión. T merece crecer libre, lejos de esta manipulación. Todos esos niños lo merecen. Pero, ¿a qué costo?, preguntó Isabela. Estamos arriesgando a nuestra familia para salvar a otras familias. Estamos arriesgando a nuestra familia para salvar a nuestra familia, corrigió Rafael. Si no paramos esto ahora, T nunca estará libre y otros niños seguirán sufriendo. Durante el resto del día, se prepararon para el encuentro con Carmen. Gabriel contactó a autoridades federales, explicando la situación sin dar detalles específicos todavía. Rafael intentó mantener la normalidad para T, jugando y charlando, pero el niño notaba claramente la tensión de los adultos. «Papá», preguntó T durante el almuerzo, «¿por qué todos están tristes? Estamos lidiando con unos problemas, pequeño, pero los vamos a resolver. ¿Son los malos otra vez?» Rafael se puso a la altura del niño. «Sí, son los malos, pero hoy vamos a encontrar la manera de detenerlos para siempre. Y después estaremos juntos. Tú, yo y mamá. Estaremos juntos», prometió Rafael, rezando para poder cumplir esa promesa. A las 5:30 de la tarde, salieron al encuentro con Carmen. Gabriel había organizado un equipo de apoyo que estaría alrededor de la fábrica, listo para actuar si era necesario. Durante el camino, Rafael observó a T en el asiento trasero, jugando con unos juguetes que doña Lucía le había prestado. Su hijo no tenía idea de que estaba en el centro de una batalla que definiría no solo su futuro, sino el de decenas de otros niños. «Isabela», dijo Rafael en voz baja, «pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estos últimos días han sido los mejores de mi vida. Conocer a T, entender en quién te convertiste, valió cada segundo de dolor. No hagas como si te estuvieras despidiendo.
respondió ella, pero su voz tembló. No es una despedida, es una promesa. Prometo que vamos a proteger a nuestra familia, cueste lo que cueste. Cuando llegaron a la fábrica abandonada, vieron un carro solo estacionado cerca de la entrada. Carmen estaba esperando afuera, visiblemente nerviosa, con una carpeta gruesa en las manos. «Mamá», dijo Rafael al acercarse, «lo conseguiste». «Lo conseguí», respondió, pero sus ojos estaban fijos en T. «Dios mío, Rafael, es igualito a ti de pequeño». T se escondió detrás de Isabela, intimidado por la desconocida que lo miraba con lágrimas en los ojos. «T», dijo Rafael con suavidad, «ella es tu abuela, Carmen». «¿Mi abuela?», preguntó T, curioso pero cauto. «Sí, pequeño», dijo Carmen poniéndose a su altura, «y lamento mucho no haberte conocido antes». «¿Por qué no viniste a verme?». Carmen miró a Rafael y luego a T. «Porque cometí errores muy grandes, mi amor. Pero ahora voy a intentar arreglar todo». Le dio la carpeta a Gabriel. «Aquí está todo. Nombres, cantidades, fechas, hasta fotos de los niños con sus perfiles psicológicos». Gabriel revisó rápido los documentos. «Carmen, esto es suficiente para tumbar toda la operación y para que me metan a la cárcel también», dijo ella con calma. «Pero algunas cosas son más importantes que nuestra propia seguridad». En ese momento Rafael notó otros carros acercándose rápido a la fábrica, varios vehículos oscuros apareciendo desde diferentes direcciones. «Es una trampa», gritó Isabela cargando a T. «¡No!», gritó Carmen. No sabía nada. Mauricio debe haberlo descubierto. Gabriel ya estaba hablando por teléfono con su equipo. «Necesitamos apoyo ahora. Estamos rodeados». Rafael miró alrededor, buscando opciones para escapar, pero ya era tarde. Los carros habían formado un círculo alrededor de la fábrica. «¡Carmen!», gritó una voz conocida. Era Mauricio, bajando de uno de los vehículos con varios hombres. «¡Qué decepción que mi propia esposa me traicionó!». «Mauricio, por favor», suplicó Carmen. «Son nuestra familia». «Eran nuestra familia», corrigió él fríamente. «Ahora son solo estorbos para nuestros negocios». Rafael se puso delante de Isabela y T, listo para protegerlos con su vida. «Papá, déjalos salir. Si quieres pelear con alguien, pelea conmigo. No es cuestión de pelear, Rafael, es cuestión de negocios. Y ustedes saben demasiado para seguir vivos». Entonces Gabriel sonrió de repente. «La verdad, señor Mauricio, creo que el que sabe demasiado ahora es usted». «¿Cómo?». Gabriel mostró un pequeño dispositivo. «Toda esta charla está siendo transmitida en vivo a las autoridades federales y a 3 canales de televisión diferentes». Mauricio palideció. «Eso es imposible». «Muy posible y muy legal, al contrario de todo lo que usted hizo». En ese momento se escucharon sirenas a lo lejos, acercándose rápido. Gabriel había preparado más que un simple equipo de apoyo. Había montado una operación completa para exponer y atrapar a toda la red. «Se acabó, papá», dijo Rafael. «Tu operación se acabó». Mauricio miró alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. «No tienen idea de lo que destruyeron. ¿Cuánta gente poderosa va a querer vengarse? Entonces los enfrentaremos uno por uno», respondió Rafael, «empezando por usted». Mientras las autoridades rodeaban el lugar, T finalmente hizo la pregunta que rompió el corazón de todos. «Papá, ¿por qué el abuelo es malo?». Rafael se puso a la altura de su hijo, eligiendo con cuidado sus palabras. «A veces, pequeño, las personas que deberían protegernos terminan lastimándonos, pero ahora vamos a asegurarnos de que eso no vuelva a pasar, y estaremos juntos para siempre». Pero incluso con Mauricio preso y la operación expuesta, Rafael sabía que la batalla no había terminado. Había gente poderosa involucrada que no aceptaría la caída de la red sin pelear. Y había 15 niños en la Fundación Esperanza Infantil que necesitaban reunirse con sus familias verdaderas. La lucha por la justicia apenas comenzaba. 3 semanas después de la detención de Mauricio, Rafael se encontraba en una situación que nunca imaginó posible.
sentado en el suelo de la sala de doña Lucía, enseñándole a T a armar un rompecabezas mientras esperaba la llamada más importante de su vida. Gabriel estaba coordinando la operación para reunir a los niños de la Fundación Esperanza Infantil. Y cada hora llegaban noticias que iban de devastadoras a milagrosas. «Papá», dijo T, sosteniendo una pieza del rompecabezas contra la luz, «¿cuándo vamos a regresar a nuestra casa?» Rafael miró a Isabela, que organizaba documentos legales en la mesa de la cocina. Desde que la verdad salió a la luz, ella se había convertido en una activista incansable por los derechos de las familias afectadas. La mujer dulce que había reencontrado ahora mostraba una fuerza que rivalizaba con cualquier ejecutivo que hubiera conocido. Pronto, pequeño, pero primero tenemos que asegurarnos de que todos los niños estén a salvo. Los niños que los abuelos malos se llevaron, dijo T. La forma en que T entendía la situación siempre sorprendía a Rafael. Sin perder la inocencia natural de la infancia, su hijo había desarrollado una conciencia social temprana que lo llenaba de orgullo y preocupación al mismo tiempo. Así es, queremos que todos regresen con sus familias de verdad. En ese momento, el celular de Rafael sonó. Era Gabriel. «Rafael, necesito que vengan a la fundación ahora. Está pasando algo increíble». «¿Qué es?» «La primera reunificación va a pasar en 1 hora. Y T pidió específicamente estar ahí». Rafael frunció el ceño. «¿T pidió? ¿Cómo que pidió?» «Los niños de la fundación se enteraron de que él era el pequeño especial que tus papás querían controlar. Para ellos, T se convirtió en un símbolo de esperanza. ¿Quieren agradecer a la familia que destapó toda la operación?» Isabela se acercó escuchando la charla. «Gabriel, ¿es seguro llevar a T ahí?» «Completamente seguro. La fundación está bajo control federal ahora y, la verdad, creo que será terapéutico para todos los niños involucrados». 1 hora después, Rafael, Isabela y T llegaron a la Fundación Esperanza Infantil. Lo que vieron los dejó sin palabras. Decenas de carros estaban estacionados en el patio, familias enteras esperando ansiosas afuera del edificio principal. Algunas lloraban, otras se abrazaban. Todas cargaban una mezcla de esperanza y miedo en la cara. «Dios mío», susurró Isabela. «¿Cuántas vidas destrozadas?» Gabriel los recibió en la entrada. 17 familias, Rafael. 17 niños que fueron separados de sus familias con procesos chuecos. ¿Y todos se van a reunir? La mayoría sí. Desgraciadamente, 3 familias perdieron tanto tiempo peleando en el sistema legal corrupto que se desmoronaron por completo. Los papás se divorciaron, algunos desarrollaron problemas graves de salud mental. Rafael sintió una culpa aplastante. Gente que pudo haberse salvado si yo hubiera descubierto todo antes. «Rafael», dijo una voz conocida detrás de él. Era Antonio Vasconcelos, ahora bajo protección federal, pero libre para testificar. «No puedes cargar con la culpa de los crímenes que otros cometieron. Lo importante es que actuaste cuando supiste la verdad». «Antonio», dijo T, corriendo a abrazar al hombre que conoció como el señor Eduardo. «¿Estás bien?» «Estoy bien, pequeño héroe, y muy orgulloso de ti y tu familia». Entraron a la fundación, que ahora era un centro de reunificación coordinado por trabajadores sociales federales y psicólogos especializados en trauma infantil. El contraste con el lugar de condicionamiento que había sido era impresionante. Gabriel, una trabajadora social, se acercó. La familia Oliveira llegó. «Podemos empezar con la reunificación de Julia». «Claro». «¿Te quiere conocer a Julia antes de que se encuentre con sus papás?» T asintió tímidamente y los llevaron a una sala donde una niña de unos 6 años jugaba sola con muñecas. Al ver a T, sus ojos se iluminaron. «¿Tú eres T? El niño que nos ayudó a volver a casa». «Hola», respondió T, igual de tímido. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Todos aquí lo saben. Las tías dijeron que tu familia paró a los malos». Rafael observó la interacción y sintió una emoción que nunca había sentido.
Su hijo, sin saberlo, se había convertido en un símbolo de esperanza para otros niños traumatizados. «Julia», dijo Gabriel con suavidad, «tus papás están aquí. ¿Quieres ir a encontrarlos?» El rostro de la niña cambió. Miedo y esperanza pelearon en su expresión. «¿Todavía me quieren? Aunque pasó tanto tiempo». «Nunca dejaron de quererte», aseguró Gabriel. La reunificación de Julia con sus papás fue un momento que nadie de los presentes olvidaría jamás. Cuando las puertas se abrieron y ella vio a sus padres, hubo unos segundos de duda, demasiado tiempo de separación y condicionamiento psicológico. Pero cuando su mamá se puso de rodillas y abrió los brazos, susurrando su nombre, Julia corrió como si su vida dependiera de eso. El abrazo que siguió hizo que todos los adultos presentes lloraran. Era la pura muestra del amor incondicional, del perdón instantáneo, de la conexión que ni el tiempo ni la manipulación pueden destruir por completo. «Mamá», sollozó Julia, «pensé que se habían olvidado de mí. Nunca, mi amor, nunca dejamos de buscarte». Te apretó fuerte la mano de Rafael. «Papá, ¿por qué todos están llorando?» «Porque a veces lloramos cuando estamos muy felices, pequeño. Yo también estoy feliz». Julia volvió a casa. Durante las siguientes horas, Rafael y su familia presenciaron varias reunificaciones más. Cada una era única en su emoción, pero todas compartían la misma magia devastadora del amor familiar restaurado. Entre las reunificaciones, Gabriel le mostró a Rafael los resultados de su investigación periodística. La historia se publicará en todos los periódicos grandes del país mañana. Decenas de autoridades están bajo investigación. La Corporación Andrade está en la lona y al menos 40 personas fueron detenidas. Y mi mamá, Carmen, está cooperando al 100 con las autoridades. Probablemente le den una sentencia menor por colaborar. Parece que de verdad está arrepentida. Rafael asintió. Durante las últimas semanas había visitado a Carmen en la cárcel varias veces. Ver a su propia mamá enfrentar las consecuencias de sus actos había sido doloroso, pero necesario. Y, sorprendentemente, esas visitas los habían acercado como nunca antes. «Gabriel», se acercó Isabela, «¿cuál es la situación legal de nuestra familia ahora?» «Están completamente libres. El proceso de custodia fue anulado, obviamente. Y Rafael, legalmente ahora tienes todos los derechos paternos sobre T y la empresa». Gabriel dudó. «Esa es una decisión que debes tomar. La Corporación Andrade puede seguir funcionando con nueva dirección o puede disolverse. Tú tienes el control ahora». Rafael miró a T, que estaba dibujando en una mesa cercana, haciendo un dibujo de una familia de 3 personas, tomada de las manos. «Creo que ya sé qué hacer». 2 semanas después, Rafael estaba en el mismo juzgado donde debería haber enfrentado la audiencia de custodia, pero esta vez no estaba siendo juzgado. Estaba testificando como parte de la acusación contra la red de corrupción que había destruido tantas familias. «Señor Andrade», preguntó el fiscal federal, «¿cómo describiría el impacto personal que esta operación criminal tuvo en su familia?» Rafael miró a Isabela y T, sentados en la primera fila, y luego a Carmen, que estaba en el banquillo, pero sería juzgada por separado por su cooperación. «Fiscal», empezó Rafael, «durante 8 años perdí la oportunidad de conocer a mi hijo. Durante 5 años mi exesposa vivió bajo vigilancia constante, sin saberlo. Toda mi vida creí que mis papás eran personas diferentes a lo que eran en realidad. ¿Y cómo cambió eso su perspectiva sobre lo que realmente importa?» Rafael respiró hondo. «Aprendí que el éxito no se mide en ganancias o contratos. Se mide en la calidad de las relaciones que construimos, en la confianza que inspiramos, en el amor que compartimos. ¿Planeas seguir dirigiendo la Corporación Andrade? No voy a disolver la empresa, usaré los recursos para crear un fondo de reparación para todas las familias afectadas por esta operación y dedicaré mi vida a ser el papá que debía haber sido desde el principio». Al salir del juzgado, T hizo la pregunta que Rafael esperaba.
Papá, ahora que los problemas se acabaron, ¿vamos a vivir juntos? ¿Tú, yo y mamá? Rafael miró a Isabela, que sonrió tímidamente. Durante las últimas semanas habían platicado mucho sobre el futuro. El amor no había desaparecido por completo, pero ambos sabían que tenían que reconstruir todo desde cero. Dijo Rafael, poniéndose a su altura. Sí, vamos a vivir juntos, pero despacito, construyendo nuestra familia día a día, como si fuera una casa. Exacto, como una casa. Ladrillo por ladrillo, con mucho cuidado y mucho amor. 6 meses después, Rafael despertó una mañana de sábado en la casa sencilla que habían comprado cerca de la propiedad donde todo empezó. Era muchísimo más pequeña que su antiguo penthouse, pero infinitamente más cálida. Dormía en el cuarto de al lado, soñando tranquilo por primera vez en meses, sin pesadillas sobre los malos. Isabela estaba en la cocina preparando café, tarareando bajito una canción que Rafael reconoció de cuando estaban casados. «Buenos días», dijo ella cuando él entró a la cocina. «Buenos días, ¿cómo dormiste? Mejor cada noche». Era cierto, la terapia familiar que hacían 2 veces por semana estaba funcionando. Poco a poco, con cuidado, estaban aprendiendo a ser una familia de verdad, no una unidad basada en conveniencia o obligación, sino en una elección consciente y amor genuino. «Rafael», dijo Isabela, «ayer llegó una carta de Julia». Rafael sonrió. Varias de las niñas reunificadas habían empezado a cartearse con Él se había convertido en una especie de hermano mayor simbólico para todas. ¿Qué dijo? Que le va bien en su escuela nueva, que sus papás también están en terapia familiar y que quiere invitar a a su fiesta de cumpleaños. ¿Y tú crees que debemos ir? Creo que es importante para ver que los otros niños están bien, que nuestra pelea valió la pena. En ese momento, entró a la cocina, frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días, familia». La palabra familia siempre hacía que el corazón de Rafael se apretara de emoción. Su hijo había aprendido a usar esa palabra con orgullo, como si fuera un tesoro valioso. «Buenos días, campeón. Es sábado. ¿Qué quieres hacer?» «Quiero visitar a doña Lucía y llevarle flores». Doña Lucía se había convertido en una abuela adoptiva, no oficial, para Cada semana la visitaban, llevándole flores y escuchando sus historias. Era una de las tradiciones familiares que habían creado sin planearlo. «Y después», continuó «¿puedo ayudarte en el jardín?» Rafael había descubierto una pasión inesperada por la jardinería. Trabajar con la tierra, ver crecer las plantas, crear vida, era lo opuesto al mundo corporativo que había dejado atrás. «Claro que sí. Hoy vamos a plantar girasoles». «¿Por qué girasoles?» «Porque siempre se giran hacia el sol, no importa dónde estén plantados. Como nuestra familia, siempre buscamos la luz, incluso en los momentos más oscuros». Más tarde ese día, mientras Rafael y trabajaban en el jardín, Isabela los miraba desde la ventana de la cocina. La escena era de una simplicidad que tocaba hondo. Padre e hijo, con las manos llenas de tierra, plantando semillas que florecerían en primavera. Dijo Rafael, ¿puedo contarte un secreto? Sí, antes de conocerte pensaba que trabajar era lo más importante del mundo. Creía que el éxito era tener dinero y poder. Y ahora sé que lo más importante es estar aquí contigo y tu mamá, plantando girasoles y creando recuerdos. Lo pensó con seriedad. Papá, ¿crees que otras personas también necesitan aprender esto? Creo que sí, pequeño. Entonces, tal vez podamos enseñarles. Rafael miró a su hijo impresionado otra vez por su sabiduría precoz. ¿Cómo crees que podemos enseñar? Contando nuestra historia a otras familias que están separadas por los malos. La idea plantó una semilla en la mente de Rafael. Durante los meses siguientes, él e Isabela empezaron a hablar en escuelas, universidades y conferencias sobre la importancia de la familia, los peligros de la ambición sin límites y el poder transformador del amor verdadero.
Gabriel documentó todo en un libro que se volvió bestseller nacional. Cuando el éxito se convierte en fracaso, una jornada de redención familiar. Las ganancias se donaron completamente a organizaciones que ayudaban a familias vulnerables. Carmen, tras cumplir una sentencia reducida de 2 años, se mudó a un pueblo pequeño, donde trabajaba como voluntaria en un albergue legítimo para niños. Su relación con Rafael nunca volvió a ser la de antes, pero crearon una nueva base de honestidad y perdón mutuo. Antonio Vasconcelos regresó al teatro, pero también se convirtió en conferencista sobre ética y responsabilidad social. Su experiencia como señor Eduardo lo transformó en un defensor feroz de los derechos de los niños. Un año después de los eventos que lo cambiaron todo, Rafael estaba de nuevo en el lugar donde había reencontrado a Isabela y descubierto a T, pero esta vez era para una celebración. Era el cumpleaños número 9 de T, y decidieron hacer la fiesta en la propiedad que ahora era oficialmente de la familia. Todos los niños, reunificados, estaban ahí con sus familias, formando una especie de familia extendida, nacida de la adversidad compartida. «Papá», dijo T, acercándose mientras veía a los otros niños jugar, «¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te arrepientes de haber sido malo antes?» La pregunta golpeó a Rafael, como siempre. T tenía una habilidad única para hacer preguntas que iban directo al corazón de las cosas más complicadas. «T, me arrepiento mucho de haber perdido tiempo contigo y tu mamá, pero no del todo, porque necesitaba ser esa persona para aprender a ser esta persona». «¿Cómo?» Si no hubiera cometido esos errores, tal vez nunca habría aprendido qué es lo que de verdad importa. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos de verdad. T asintió, procesando la información con esa seriedad que lo caracterizaba. «¿Y ahora te encontraste?» Rafael miró alrededor. Isabela platicando animadamente con otras mamás, niños corriendo libres y felices por el césped, familias reunidas tras años de separación forzada, una mesa sencilla con un pastel casero que Isabela había hecho con amor. «Ahora me encontré», confirmó. «Papá, yo te amo. Yo también te amo, pequeño, más que nada en el mundo». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Rafael, Isabela y T se sentaron en el césped mirando las estrellas. Era una tradición que habían creado, momentos de gratitud silenciosa al final de cada día especial. «Isabela», dijo Rafael suavemente, «gracias». «¿Por qué?» «Por criar a un hijo increíble sola, por darme una segunda oportunidad, por enseñarme que el amor verdadero no es poseer, es liberar». «Rafael», respondió ella, «gracias por demostrar que las personas pueden cambiar de verdad, que nunca es tarde para elegir hacer lo correcto». T, acostado entre los dos, miraba el cielo estrellado. «Papá, mamá, ¿creen que las estrellas también tienen familias?» «¿Por qué preguntas eso?», sonrió Isabela. «Porque brillan más cuando están juntas». Rafael e Isabela se miraron por encima de la cabeza de su hijo, entendiendo la profundidad accidental de su comentario. «¿Sabes qué, T?», dijo Rafael. «Creo que tienes razón. Las mejores cosas de la vida brillan más cuando están juntas. ¿Como nuestra familia?» «Exacto, como nuestra familia». Mientras miraban las estrellas, Rafael reflexionó sobre el viaje increíble que los había llevado hasta ahí. Había perdido un imperio empresarial, pero ganado una familia verdadera. Había descubierto la corrupción de sus papás, pero encontrado su propia integridad. Había enfrentado la posibilidad de perderlo todo, pero terminó ganando lo que realmente importaba. La lección más importante que aprendió fue sencilla, pero transformadora. El amor verdadero no es algo que poseemos, es algo que elegimos vivir todos los días. Es una decisión consciente de poner el bienestar de otros por encima de nuestros propios intereses. Es la valentía de ser vulnerable, de admitir errores, de pedir perdón y empezar de nuevo. Y tal vez lo más importante, aprendió que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para elegir ser la persona que queremos ser, nunca es tarde para construir la familia que nuestros corazones desean. Bajo el cielo estrellado,
con su hijo en los brazos y la mujer que amaba a su lado, Rafael entendió que había encontrado el verdadero significado del éxito. No estaba en contratos millonarios ni imperios empresariales. Estaba ahí, en ese momento perfecto de simplicidad y amor. Y por primera vez en su vida adulta, Rafael Andrade estaba completa y profundamente en paz. Fin de la historia.